Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación por haber elegido Rivas para hacer esta escuela de formación. Rivas ya nos conocéis, muchos estáis aquí, compañeros y compañeras, muchos de vosotros habéis venido aquí a conocer algunos proyectos, también a hacer algunas críticas a nuestra gestión. En todo caso, la experiencia de gobierno que supone Izquierda Unida de Rivas tiene algunos errores que siempre son atribuibles a las personas, pero tiene también algunos éxitos que desde luego son patrimonio colectivo de esta organización y que tenéis a disposición y que lógicamente tenéis que poner en valor. Me decía Jaime, para la clausura, Jaime Aja, que hablara de Izquierda Unida de Rivas, de la organización, y esto es como decirle a una madre o un padre que te hable de sus hijos, ¿no? Se puede tirar todo el día hablando y además que acabe siendo aburridísimo. Pero como es una escuela de formación, yo sí que quiero compartir con vosotros y vosotras algunos aprendizajes que en 22 años de gobierno, desde que le ganamos las elecciones al Partido Socialista ya por el año 91, pues hemos aprendido algunas cosas. La primera es que no hay límite para la política si existe voluntad y si se tiene fuerza. El alcalde hace un rato, Pepe, lo ha estado explicando. En esta ciudad, donde en la región el Partido Popular tenía una hegemonía importante, mientras se creaban esos movimientos de vivienda, aquí estamos intentando bajar la edad de emancipación de nuestros jóvenes, utilizando además los recursos públicos y haciéndolo desde lo público. Cuando en este país los movimientos de odio al racismo, a los inmigrantes que venían a trabajar, se extendían, éramos la sede del debate en el Foro Mundial de las Migraciones. O cuando ese gobierno de Zapatero volvía a perder la oportunidad, todavía estaba debatiéndolo, si volver a traicionar la memoria republicana, en esta ciudad se hizo el mayor homenaje a nuestros abuelos y abuelas, a los luchadores republicanos. Cuando la VT marcaba lo que era libertad de expresión o no lo era, o la Iglesia perseguía el derecho a la apostasía, la muerte digna, hay muchos ejemplos donde en esta ciudad, a través de esa voluntad, hemos querido generar ese espacio, ese oasis de lo que era la propuesta y la apuesta de Izquierda Unida. Pero toda esa voluntad no hubiera sido acción si no hubiéramos tenido fuerza. Esa fuerza que hemos tenido en esta ciudad, no porque nuestros militantes o nuestra base social sea muy superior que en otros sitios, sino porque hemos tenido una militancia que ha estado imbricada en todos y cada uno de los movimientos sociales y la realidad de cada rincón de este pueblo. No teníamos a los militantes que estaban en el partido y en el sindicato, estábamos en todo y seguimos intentando estarlo. Las asociaciones deportivas, culturales, juveniles, educativas, todos los espacios de relación de la ciudad eran espacios donde la militancia y los simpatizantes de Izquierda Unida estábamos. Y no es sencillo. Estar en el gobierno significa tener contradicciones, dificultades, también el riesgo a las relaciones clientelistas, pero hemos tenido a esa militancia tensionada en todo momento, sin necesidad de que la organización lo mandatara en un consejo político, en una asamblea, de manera natural, formando parte de esa ciudadanía. Y esta relación nos ha enseñado pues una tercera lección importante. Yo lo ejemplifico, yo lo leo en palabras de un pedagogo, Paulo Freire, que decía aquello de que las revoluciones, las de verdad, las que persiguen una utopía, nunca acaban, porque se basa en una revisión constante y colectiva de la utopía. Esa era la utopía que defendía Freire, el revisar y denunciar la realidad existente, pero nunca dejar de anunciar y de accionar la realidad que tiene que venir. En Rivas, como os he dicho, desde el año 91 siempre afrontamos las campañas electorales como si las fuéramos a perder. Nunca nos terminamos de creer que ganamos las elecciones y hemos crecido desde el año 91. Pero siempre hemos revisado nuestras verdades, ese santo grial que siempre hemos tenido con nuestras verdades absolutas, las hemos revisado para pasarlas por el tamiz de la realidad y también hemos caracterizado y hemos repensado lo que hacemos. En estos tiempos de crisis nos hemos dado cuenta que la crisis nos ha roto la realidad. Ya no podemos
aplicar nuestro programa electoral tal y como lo teníamos pensado. La crisis no es una crisis solo económica, política, democrática, no es una crisis institucional del bipartidismo, es una crisis que ha roto todas las claves de relación. Manolo Monereo presentaba hace unos meses aquí en Rivas su libro, donde dice aquello que la crisis no son más que la ruptura de las reglas acordadas y la búsqueda de nuevas reglas, una manera muy sencilla. Y las reglas se han roto. Nosotros, lo local, lo institucional, ya no es un espacio de poder. Lo sabemos, la capacidad que teníamos los gobiernos locales democráticos de ejercerlo, ya no lo podemos hacer, lo han comentado los compañeros en la anterior mesa. Ahora toca generar otro tipo de recursos. Acceder a ese espacio de riqueza colectiva para redistribuirlo, que eran los gobiernos locales, que eran los ayuntamientos, ya no valen. Y tenemos que redefinir nuestra relación desde ese liderazgo. Hacer que cuando giras el grifo salga agua ya no es un mandato del alcalde. Ahora ya el alcalde no vale con que lo mande. El alcalde lo que tiene que hacer, o los concejales, es pelearse con los vecinos para garantizar que ese recurso esté. No es el que lo garantiza. Por eso creemos que en este espacio, y en eso estamos reflexionando también en la organización local, ahora es cuando adquiere fuerza nuestro discurso de la democracia participativa. La democracia como medio y como fin. No se trata de estar con los vecinos, de hacer reglamentos de participación, de recibirlos en el despacho. Se trata de ser vecinos. Nosotros formamos parte de esta realidad. Yo siempre le digo a los concejales y concejalas, nosotros no somos los representantes del ayuntamiento ante los vecinos, somos los representantes de los vecinos en el ayuntamiento. Y esa creemos que es la clave fundamental sobre la que se tiene que ubicar el nuevo rol de los representantes de Izquierda Unida en las instituciones. Ser capaces, ya no solo buenos gestores, sino ser líderes vecinales que movilizamos, concienciamos y organizamos a nuestros vecinos y vecinas para resistir y para construir alternativas. Y esto no lo digo yo, se ha hablado en la mesa anterior, lo hablamos en la Asamblea Federal anterior, construir ese bloque social que dispute la hegemonía al poder económico, que devuelva en forma de poder político y democrático a las capas populares, es algo que acordamos y que tenemos que hacer día a día en los sitios donde ya tenemos esa responsabilidad de gobierno. Pero también acordamos, y se ha debatido aquí, que eso no era tampoco una suma de siglas o una táctica electoral. Teníamos que hacer también algunas modificaciones y cambiar algunas culturas de nuestra propia organización. Y esta escuela ha sido un debate importante, interesante a ese respecto. En Izquierda Unida de Rivas también lo sabemos. Siempre que hemos salido a confrontar a las elecciones generales, hemos llevado a nuestra organización como una roca hacia afuera, hacia los vecinos y hacia las urnas, sin que pudiéramos tener ninguna fisura a ese respecto. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues también gestionando algo que es un principio fundamental de Izquierda Unida, que es ese principio de pluralidad. La pluralidad no es un fastidio, porque somos así de cansinos, ¿no?, muchas veces en nuestros matices. La pluralidad es un principio de esta organización que es su principal fortaleza y es lo que nos da sentido hacia afuera para saber y lanzarle un mensaje a la ciudadanía de que efectivamente nosotros somos capaces de poder cambiar las cosas. Por eso también, compañero Cayo, compañero Edi, es importante que en ese proceso toda la organización, todas las federaciones, todos los municipios, en este caso estamos en Madrid, Rivas es la asamblea de Izquierda Unida más grande de la Comunidad de Madrid, la que tiene la alcaldía con mayoría absoluta y que quiere ser una aliada, de verdad, una aliada para que esta federación, que es clave en esa batalla, sea ese referente de pluralidad, de fortaleza y de roca hacia afuera. Desde aquí también tender esa mano y pedir que se hagan todos los esfuerzos para que lo que se ha materializado en la mesa, o lo que se ha expresado en la mesa anterior, se pueda materializar en el día a día. Tenemos claro que solo juntos podemos vencer, juntos, Izquierda Unida, con otra mucha más gente. Se debatió el otro día en la mesa electoral, no solamente tenemos que tener buenos resultados, tenemos que querer ganar, o vencemos nosotros o nos vencerán. Y no será Izquierda Unida la que venza, no será Izquierda Unida la que tenga unos mejores resultados, será el pueblo, serán los derechos de la ciudadanía, nos estamos jugando mucho y por eso decir que claramente quien no esté dispuesto a jugársela de verdad,
no podrá contar con el respeto de su pueblo. También lo hemos aprendido aquí. Hay que ser valientes en los momentos en los que nadie te explica cómo se tienen que hacer las cosas. Y hay que sabérsela jugar. Yo creo que jugárnoslas en todos los frentes y jugárnoslas sin descanso. Y para terminar, también, caracterizando esta frase, jugárnosla en todos los frentes, decía, y cito a Sócrates cuando decía que solo se alcanza la buena reputación cuando uno se esfuerza en ser lo que quiere parecer. Y hacerlo sin descanso, también con una cita de Oscar Wilde, la cita muchas veces Monereo, que decía aquello de que lo malo del socialismo es que ocupa casi todas las tardes. Y también, yo añadiría, casi todos los fines de semana, ¿no? Como podemos comprobar los que estamos aquí. Así que, para terminar, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por vuestro trabajo durante este fin de semana. No van a poder acabar con todo, porque nosotros tenemos mucha fuerza y vamos a ir a por ellos. Salud y República. Bueno, yo soy nuevo en estas cosas, y por tanto pedí consejo a mi amigo Jaime y me dio unas directrices que seguiré parcialmente. Por mi parte, lo primero, agradecer a Izquierda Unida Federal, esto es fácil porque somos capital, ¿no? Pero bueno, aún así agradecer que se haya vuelto a elegir a Madrid, ¿no? Como sitio en el que se localice la escuela, la cuarta creo ya, ¿no? La cuarta. Y en concreto Rivas, porque el año pasado el Escorial era muy bonito, pero no gobernamos ahí, pero Rivas es la población española más grande en la que gobierna Izquierda Unida, ¿no? Y la verdad que es uno de los sitios, sobre todo aquí a nivel de la Comunidad de Madrid, que probablemente es más conocido, en que nosotros hemos utilizado muchas veces como herramienta de credibilidad para nuestros combates sociales y electorales contra una derecha que sabéis que tiene en Madrid, digamos, su buque insignia, ¿no? El buque insignia del proyecto neoliberal y reaccionario ha tenido en Madrid desde la década de los 90 su capital, ¿no? Y eso es lo que intentamos derrotar y de lo que voy a intentar hablar. Escuela, además, que saludo su realización y sobre todo su permanencia en el tiempo, es decir, que se vaya consolidando como otros espacios similares de otros componentes dentro de Izquierda Unida, porque la formación es muy importante. ¿Y qué es la formación? Voy a meter un taller primero de qué es la formación, ¿no? Una organización política. En estos momentos yo creo que es fundamental porque se necesitan espacios de debate estratégico. Tenemos un problema grande en la izquierda, y creo que era Enrique el que citaba a Dimitrov. Si utiliza el mismo texto, el mismo libro que creo que estaba utilizando, él tiene un texto ahí en el que habla de esto, ¿no? Que es en los momentos de crisis, especialmente la izquierda tiene una tendencia a sustituir la teoría por la consigna, ¿no? Y eso es un elemento que siempre nos han alarmado nuestros veteranos, que tenemos que huir de él, porque en momentos complejos no valen las respuestas simples, ¿no? Y las escuelas de formación son un ámbito privilegiado para tener ese ámbito de debate estratégico. Debate estratégico, es decir, profundo, riguroso, donde marcos teóricos fuertes nos permitan afrontar una praxis política en un momento que está marcado por lo siguiente, que es, a pesar de costes electorales evidentes, la derecha, cuando digo la derecha es, digamos, la expresión neoliberal organizada de manera nítida, está logrando sacar su programa máximo en esta crisis de manera completa, íntegra. Es decir, más allá de encuestas y coyunturas electorales, es decir, la fase esta está dominada, digamos, por una reafirmación y profundización plena de lo que fue el proyecto burgués iniciado en los años 70, ¿no? De la década del siglo pasado. Ese es el marco en el que estamos. Y es un marco muy complicado porque cuando tu enemigo, tu adversario, saca adelante su programa de manera íntegro, la situación que tenemos, en este caso las capas populares, es muy difícil. Es decir, es muy compleja, y para evitar que eso sea una derrota, en esos costes que está teniendo la derecha política de este país, nos tenemos que meter en esas grietas para intentar hacerlas más grandes y por ahí colar elementos de un futuro cambio, ¿no? Esta situación, ¿cómo se podía describir? Yo creo que en 4 elementos. El primero, la situación de la crisis está reconfigurando pues lo que es un mapa internacional de división, no solo internacional del trabajo, sino también de división del poder político, ¿no? En donde por primera vez Europa, por lo menos desde el mercantilismo, cuando el colonialismo y después con el capitalismo, es la primera vez donde Europa está quedando desplazada. Esto sí que es una novedad para los que estudiéis historia interesante, ¿no? Pero como Europa no es un marco hegemónico, hay un centro, periferia dentro de ese desplazamiento de Europa, en esta reconfiguración del mundo que se está dando,
España está quedándose descentrada. Es decir, se está profundizando en nuestro carácter periférico histórico, pero además probablemente, como no ganemos, de una manera permanente en el tiempo moderno que se acerca. Esa es la primera radiografía. Segundo elemento, porque no tengo más tiempo, que es una periferia en el siglo XXI. Eso lo tenemos claro en lo que era el siglo XIX. La no industrialización de un país marcaba, digamos, y la falta de reforma agraria, lo que era un país periférico. ¿Por qué? Porque la acumulación no se hacía en ese país, no era autocentrada, sino que venía de fuera, venía impuesta. Los que somos de América Latina lo sabemos muy bien, ¿no? Pero ¿qué es un país periférico en el siglo XXI? Es el desmantelamiento del Estado social, porque el Estado social es lo que permite en una realidad capitalista que ese excedente se pueda redistribuir por lo menos un poco más entre las fuerzas que viven de su trabajo. Y por tanto el desmantelamiento del Estado social, y cuando hablo del Estado social no es el Estado de bienestar keynesiano, el Estado social integra los servicios públicos, pero también el derecho a la huelga, la participación sindical en las empresas, la negociación colectiva, expresiones democráticas básicas, ¿no? Ese liquidar o acabar con el Estado social marca lo que es el carácter periférico de nuestro país hoy en día. Tercer elemento, esto lleva directamente, creo que lo habéis tratado aquí, la lucha de clases, el conflicto, llega, por tanto, con este desmantelamiento del Estado social, por primera vez en este país, en 3 décadas, al Estado mismo, ¿no? Vemos como las manifestaciones, al menos en Madrid, lo conocéis, las mareas, son protagonizadas por trabajadores del Estado, fundamentalmente de la administración pública regional y de los servicios públicos. Es decir, el Estado no es algo en el que hay poder o contrapoder, o hay algo que se consolida o se derrumba. El Estado, hay lucha de clases también, y es heterogéneo, y hay que dar la batalla ahí. Y eso, en un marco además de una organización política como la nuestra, que a través de las elecciones aspira a ser mayoría institucional, es una novedad para nosotros, porque por primera vez podemos llegar a tener, queramos o no, responsabilidades de gobierno en los ejes centrales del capitalismo español, que es la costa mediterránea y la gran plaza financiera que es Madrid. Y el cuarto elemento es que la globalización avanza, y la globalización, España se inserta como un país pequeño, casi como una vuelta al subdesarrollo. Pero también la globalización fragmenta el territorio, y estos son problemas que vamos a empezar a tener aquí. Y no solo hablo del tema nacional o del derecho a decidir, sino fragmentaciones territoriales muy grandes por lo siguiente, porque cada vez van a ser menos los territorios que se engancharán a la globalización y más los que quedarán desplazados. Y, por ejemplo, la ruptura de Madrid entre el norte y el sur cada vez va a ser más grande. Y en cada comunidad autónoma o casi cada región lo vamos a ver. Y eso es un tema a gestionar por parte de nuestra organización en un mapa político distinto, porque hasta ahora había cierto grado de estabilidad en las últimas décadas, ¿no? Por tanto, para resumir, los grandes retos de Izquierda Unida en un marco como una escuela o una fundación, o en donde no tenemos los órganos que decidir qué le decimos a Cayo en ese informe, o elegir una lista, o esas cosas a las que ahora me voy a tener que dedicar más. El tema es, yo creo que los 3 grandes retos que tenemos son, por un lado, un país más periférico y más pobre, y con menos herramientas, ¿no? Segundo, el desmantelamiento del Estado social nos va a llevar también a un cambio posible de los sujetos políticos y de las bases sociales en las que Izquierda Unida, digamos, se ha articulado después de la desindustrialización. Aquí se ha hablado y se ha teorizado mucho que es el toyotismo para acá, que es el toyotismo para allá, el fordismo, el obrero industrial, pero lo que está ocurriendo es que hay un retroceso paulatino de las bases sociales que nos han apoyado, que han sido el estudiante masa de las universidades públicas y del trabajador de los servicios públicos, donde si este mapa se consolida, su peso numérico y cualitativo será menor. Por tanto, tenemos que volver también a aprender a relacionarnos y trabajar y articular políticamente a una nueva clase trabajadora fundamental del sector privado, del sector servicios urbano, que es la que ha sido la menos protagonista de todos los movimientos sociales y en cierta parte también de las movilizaciones sindicales. Y eso no es broma, porque probablemente podemos establecer debates muy interesantes, pero que van solo a un sector de la población que cada vez va a ser más pequeño, aunque cualitativamente seguirá siendo importante como el del obrero industrial o del transporte.
Por tanto, un país más pobre, donde el trabajador del sector servicios privados, muy desarticulado y menos ideologizado que nosotros, será la clave del cambio en este país. Y donde hay que gobernar en un país donde la federalidad, es decir, construir un proyecto federal, va a ser fundamental, porque si no, puede haber un proyecto disgregador o concentrador centralista. ¿Y Madrid dónde entra? Cayo, no te preocupes, que voy terminando más de lo que te crees. Me parece interesante decir esto para enmarcar el valor político de la batalla política que hay en Madrid. Porque el eje o no de que esto se consolide está en Madrid, por muchos motivos. Entre otros por el peso económico y en la globalización que tiene Madrid y de captación de recursos. Por eso el poder político del que lo detenta aquí, que es la derecha, es tan grande. Tanto es así que el PP ha perdido elecciones, pero al seguir gobernando en Madrid y luego con su eje secundario en Valencia, secundario para el capital, no para nosotros, por si hay valencianos aquí, que se estaba viendo ya, es fundamental ganarle al neoliberalismo y a la derecha, a la burguesía transnacional en Madrid. Es fundamental. Y el tiempo político es corto, y la lucha de clases es corta, porque si de aquí a 2015 no logramos revertir esta situación, o poner las bases para revertirla, mejor dicho, la consolidación, por ejemplo, de la privatización de la sanidad o de reformas laborales, no voy a decir que sea irreversible, porque yo soy marxista y no me creo que haya elementos mantenidos en el tiempo, pero por muchas décadas sí lo será. Es decir, por muchas generaciones. Por tanto, la responsabilidad es grande. Y vencer en Madrid requiere, primero, un cambio también para nosotros en nuestra política de alianzas. Hablamos siempre que las políticas de alianzas tienen que ser muy plurales y amplias, pero hablamos en términos más o menos homogéneos en lo ideológico. Es verdad que la izquierda se organiza de muchas maneras, pero cuando yo estoy cansado de ir a sitios a hablar y todos decimos más o menos lo mismo, ¿no? Aunque se representen de manera distinta. El tema es cómo organizar una mayoría social aquí en Madrid, que es el negociado que nos toca, ¿no? A los que hablamos hoy aquí, Pedro y a mí, que tiene que ser necesariamente articular a todos los sectores que estamos sufriendo la crisis. Y eso tiene un nombre, y en una escuela hay que ser riguroso a nivel conceptual. Eso es que una izquierda socialista como la nuestra se ve obligada a potenciar un bloque interclasista. Es lo que decía Dimitrov. Decía, compañero, yo soy un dirigente comunista, pero en estos momentos hay que abrirse a sectores que no son solo del mundo del trabajo, que no tienen un grado de ideologización o comparten un programa de carácter socialista como nosotros, pero sí elementos de una salida social y democrática a la crisis. Eso es el primer gran reto, ¿no? Estos bloques sociales interclasistas, de verdad, es lo que da el carácter de pluralidad, de heterogeneidad, a un respaldo a una organización que quiera ser instrumento de disputar el poder a la derecha en Madrid. ¿Cómo articular esto? Otro día, si me invitáis, hablamos de lo del programa y si el programa es lo que sella o no. Para mí el programa no sella las alianzas, lo sella la lucha de clases. Y el programa se va adaptando, ¿no? Pero hablamos de programa. Programa no es tanto, sino prioridades. ¿Qué le interesa un bloque social interclasista en Madrid? Pues que el programa de rescate no sea el financiero, sino el ciudadano. El que viva de una pensión, de una beca, de un trabajo. Y eso se tiene que concretar en articular un programa de gobierno para disputar el poder real, pero de gobierno también. Y no se puede hacer ese programa como lo hemos hecho hasta ahora. Tiene que ser un programa de gobierno realizado desde abajo, muy articulado, y que no sea un programa electoral, sino un programa para vencer. Y ahí Madrid lo intentamos articular en torno a los foros, es decir, abrir espacios horizontales, donde Izquierda Unida, de una manera igual, hable con los sectores vertebrados o no de la sociedad madrileña interesadas en un cambio, por lo menos interesadas objetivamente en un cambio. Por tanto, un programa para un bloque social de cambio en Madrid en torno a lo que llamamos los rescates ciudadanos, pero también articularnos a nivel institucional de otra manera. Y no podemos ser solo el receptor de la crítica o la crítica moral al Partido Popular aquí en Madrid, sino desde ya tenemos que ser gobierno. Y ese ha sido el cambio de Madrid en la última asamblea y en estos momentos, por lo menos en los ayuntamientos, pero sobre todo en el Parlamento regional, Madrid, y esto me lo enseñó Julián Guita, ¿no? Se nos tiene que ver ya como un gobierno y por tanto en estos momentos hemos logrado, y es un tema de orgullo para nosotros, ser una fuerza política que aunque estando en la oposición y teniendo solo 13 diputados, estamos legislando más que el Partido Popular. De hecho se está legislando más que el Partido Popular, UPyD y el PSOE juntos. Por tanto las instituciones tienen que ser una visualización del cambio que viene, si no va a ser muy difícil. Y por último,
la importancia de los foros en la movilización y el conflicto en articular un bloque social que tiene que ser un bloque electoral. Y no podemos hacer las listas electorales como las hemos hecho hasta ahora, en el sentido donde nuestras realidades internas son las que materializan esas listas. Tiene que ser la realidad de la sociedad y del cambio las que por lo menos influyan más en nuestro ámbito de cómo elegir esas listas electorales que son un motor también de movilización de voto. Y por último, con esto termino y doy la palabra a Cayo Lara. En Madrid es una organización que está creciendo mucho, en cambio, muy heterogénea en lo territorial y en su composición de clase. Y eso nos lleva a situaciones también difíciles de gestionar. Yo aquí solo quiero deciros una cuestión. Todos en Madrid sabemos de nuestra responsabilidad para aportar a este proyecto federal una derrota del Partido Popular aquí, en su sitio, en su joya de la corona, que es el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Devolver a la izquierda, y esto es una izquierda unida que gane las elecciones en la periferia, porque si no ganamos en la periferia de Madrid, en el corredor de Henares, en el sur, en los barrios del sur de la ciudad de Madrid, no va a haber cambio. Por mucho que subamos en Chamberí, en Chamartín, en la Moncloa, tenemos que ganarles en Alcalá de Henares, recuperar Getafe, Parla, etc. Y esto nos va a llevar a asumir una responsabilidad que nosotros acogemos, yo personalmente me responsabilizo, minoraremos nuestros problemas y profundizaremos en nuestro tremendo valor y caudal que tiene este momento Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Y no os vamos a fallar. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Toca clausurar las jornadas agradeciendo a toda la organización el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho para conseguir un objetivo final, y es que todo el esfuerzo que habéis hecho los ponentes, tanto los ponentes de la organización de Izquierda Unida como los que han venido invitados a expresar sus opiniones sobre la realidad política, económica y social de nuestro país, de las escuelas salen siempre conclusiones y el valor fundamental es que nos convirtamos en portavoces de lo que escuchamos, de lo que asumimos y lo podamos llevar a cada parte de los territorios del Estado para seguir creciendo en esa preciosa idea de la hegemonía gramsciana, que es de lo que se trata en este momento frente a las políticas neoliberales. Había una vez un acto en los principios del sindicalismo, en la transición democrática, al principio de la transición democrática, había un acto en una cárcel en Herrera de la Mancha y había un representante de un sindicato que estaba dirigiendo su palabra a los trabajadores de aquella cárcel, que eran en principio bastante hostiles al movimiento obrero organizado que pudiera llegar, teniendo en cuenta que entonces hablábamos de funcionarios públicos en la prisión de Herrera de la Mancha, ¿no? Y hubo un dirigente sindical que fue a hacerles un discurso sobre los problemas laborales y la gente le aplaudió y le aplaudió mucho, ¿no? Y después el dirigente sindical se bajó la carpeta que la tenía aquí y enseñó una pegatina de las comisiones obreras. Y dijo, bueno, no he querido enseñaros la sigla para que no supierais que yo soy de un sindicato. Pero ya había dicho qué sindicato era. Fue una manera inteligente de decirle a gente que recibía así, por el hecho de que venía con una sigla determinada, coger el discurso, captarle y después, lógicamente, no renunciaba a quién era. Yo creo que nosotros tampoco tenemos que esconder las banderas, porque hay todas aquellas voces que nos piden que hay que esconder en no sé qué momento de la historia las banderas, en el fondo subyace que algunos, al menos, quieren sustituirlas por otras. Y los que tenemos patriotismo de organización, y digo patriotismo en el sentido más abierto y más generoso posible, los que nos creemos de verdad la organización que tenemos, los que nos creemos de verdad que somos o pretendemos ser un instrumento para ayudar a transformar la sociedad, no tenemos que esconder ninguna bandera, porque, repito, yo al menos, y creo que muchos de nosotros y nosotras nos sentimos plenamente orgullosos y orgullosas de militar en esta fuerza de Izquierda Unida, de nuestra trayectoria, de nuestros antepasados, de todo lo que es el proceso histórico de la organización, con sus miserias y sus grandezas, porque lo decía Yolanda al principio, que cuando tenía el 1 y pico % en Galicia resistieron,
y hoy resulta que ya no es el 1 y pico %, pero si no hubieran resistido, hoy no estaban las condiciones que están creadas en Galicia y, por tanto, eso yo creo que no lo tenemos que olvidar, repito, desde el punto de vista del respeto a todo lo demás organizado, desde la plena generosidad y desde, en definitiva, también la idea de que tenemos que construir lo que queremos construir con mucha más gente que no somos solamente los que estamos en esta organización política de Izquierda Unida, ¿no? No hace falta, no voy a relatar la situación de crisis que tenemos, la conocemos quienes estamos aquí. Yo aquí únicamente una pincelada. Creo que es necesario en el tiempo que estamos de que tienen que converger, hay que ayudar a converger toda la movilización que se está produciendo, en muchos casos atomizada, y yo creo que hay que ir pensando de una manera seria entre los movimientos sindicales, los sociales y los políticos, de hacer convergencias fuertes en la movilización para intentar ir a movilizaciones masivas que sean contundentes y que de alguna manera planteen eso que estamos hablando del bloque social y político alternativo, pero especialmente a que la voz suene fuerte ante los poderes del capital, los poderes neoliberales. Yo creo que esa es una tarea importante que tenemos que empeñarnos cada día más en ella. Se ha firmado un pacto entre... El pacto lo ha promovido el señor Rubalcaba, ha promovido el pacto, el acuerdo ante la Unión Europea, no ha sido Rajoy. A Rajoy le ha venido bien esa propuesta del pacto. Y el pacto surge porque alguien cuenta, y se lo creen, de que va a haber una mejoría en la situación económica, social y laboral del país, y por tanto es tiempo de apuntarse a un acuerdo, que además el 70% de la sociedad, cuando le preguntan en una encuesta, dice que ¿cómo haría usted un pacto entre los partidos políticos para la situación que tenemos en el país? Ah, pues bien, ¿qué va a decir la gente si le preguntan eso? Pues cogiendo eso se va a un pacto. Y ese es un pacto que tiene otro fondo diferente, y es el pacto de salvar el bipartidismo, que no está muerto, que no está hundido, pero que efectivamente está deteriorándose de una manera importante. Es el sentido que tiene ese pacto. Y detrás del pacto están los de siempre, está el poder especialmente financiero. Es el que está detrás del pacto, porque el bipartito, con los aliados incluida Convergencia y Unió a lo largo de la historia, son los garantes de que el poder financiero pueda cobrar la deuda y los intereses aplicando el artículo 135 de la Constitución española. Esos son los que están detrás del pacto. Y ese pacto, desgraciadamente, lo han presentado como un pacto ilusionante a la sociedad, ha ocultado las partes negativas del pacto que no escucharéis tertulianos ni nadie que las cuenten, como es la aplicación de la Directiva de Servicios, como es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que parece que no están en el pacto, pero que son elementos centrales del pacto. Y ahora, cuando presentan los resultados, toda esa ilusión, el conejo de la chistera, es, en definitiva, 1.900 millones de euros para nuestro país en 2014-2015, 6.000 millones para todos los países de la Unión Europea para el paro juvenil. Y eso trasladado a recursos concretos son 80 euros cada mes a cada uno de los jóvenes que tenemos parados en nuestro país. Esa es, en definitiva, la conclusión última del pacto. Por tanto, es el pacto de la frustración. Pero además, no es creíble que en febrero se le esté pidiendo la dimisión al Gobierno y en el mes de junio hagamos un pacto con el Gobierno. Eso tiene poca credibilidad. Y esto se lo tenemos que contar a la gente, porque además se ha hecho el pacto con quienes, estando en el Consejo de la Unión Europea de estos 2 días, en la cabeza tenían más que Bárcenas estaba dentro de la cárcel que los intereses que pudiera haber en este país desde el punto de vista económico, político y social. Y que Bárcenas haya ido a la prisión, por tanto, y el raquítico acuerdo del Consejo de la Unión Europea ha destrozado el papel de celofán con el que estaba envuelto inicialmente el pacto. Pero el pacto no pretendía, no sabemos si cambiarán ahora de estrategia con Bárcenas en la cárcel, el pacto no pretendía quedarse ahí, el pacto pretendía caminar más allá. Y la reforma de las administraciones públicas es un intento serio de que se incorpore también dentro del pacto, y esto es grave, muy grave, porque además no hay ningún tipo de razonamiento por qué ir a recortar más a las administraciones públicas, desde el punto de vista de recorte de defensores del pueblo, de tribunales de cuentas. En definitiva, no hay razones, porque el propio Gobierno lo reconoce y los datos están ahí, de que en España, en el sector público, gastamos 6,3 puntos del PIB
menos que la media del gasto en la Unión Europea. Por tanto, no es verdad lo del derroche de las administraciones públicas, no es verdad eso de que se está gastando por encima de las posibilidades. Y la segunda cuestión es que también quieren meter en el pacto el tema de pensiones. Y en eso hay que estar especialmente atentos, porque además es un tema especialmente sensible. Se están produciendo las comparecencias en el Congreso de esa famosa comisión de expertos, se está produciendo en este mes de julio. Lo quieren liquidar pronto, porque antes del 31 de diciembre el compromiso que tienen con la Unión Europea es que tiene que estar hecho lo que llaman el plan de sostenibilidad de las pensiones en España. Y yo creo que nosotros aquí tenemos que tener una especial preocupación, ya que ha habido alguna pequeña metedura de pata que se ha hecho por algún representante sindical en esa comisión de expertos. Y es que no arrastren a los sindicatos con el acuerdo del bipartito en España, que no haya ninguno de los dos y especialmente uno, que intente arrastrar a los sindicatos a lo que es la estrategia que tiene el poder económico que está detrás del plan de pensiones, que es la banca y son las aseguradoras. Y esa es una tarea que con toda la lealtad, con toda la camaradería y con todo lo que queremos al movimiento obrero organizado y a las organizaciones sindicales de clase, tenemos de alguna manera que intentar evitar de que les puedan arrastrar, repito, a un segundo pacto de pensiones, porque del primero ya algunos estamos pagando las consecuencias. Hay vigencia, sigue vigencia la campaña de dimisión del Gobierno por la estafa electoral de aplicar un programa distinto, no hace falta que aquí lo explique, lo sabemos perfectamente, pero la segunda, que fundamenta mucho más la petición de dimisión del Gobierno, es que este Gobierno está gobernando en ilegalidad desde el punto de vista de que se puede haber financiado con fondos ilegales. Yo creo que esto va tomando, lógicamente, mucha más fuerza en este momento. Y eso significa de que la situación de la actuación de la Fiscalía nos ha despistado un poco, lo digo por esta cuestión, porque la Fiscalía en los últimos meses venía actuando de parte del Gobierno contra los jueces que querían dar pasos importantes para clarificar la situación de los supuestos casos de corrupción en nuestro país, y más que situarse como una Fiscalía defendiendo a los ciudadanos se situaba de parte frente a los jueces. Casos los conocéis, el caso Blesa, Bárcenas, Urdangarín, la Infanta y el propio Aznar en una declaración que se le pedía que fuera a los juzgados. Ha sorprendido que la Fiscalía, en el caso ya de Bárcenas a la cárcel, haya tomado una posición activa precisamente en favor de esa situación. No sabemos todavía la lectura que podemos dar aquí, tal vez es que era tan evidente y las pruebas eran tan gruesas y la actuación del juez era tan contundente que la Fiscalía no se ha podido negar a participar de manera activa y no ponerse en una situación que podía haber salido con la retahíla que ya traía de despropósitos, haber vuelto a salir con trazo grueso en un caso tan gordo como una persona que se le han descubierto 48 millones de euros en cuentas, como bien sabéis, y que, por cierto, nadie ha dimitido, pero tampoco ha presentado ninguna querella todavía el Partido Popular frente al señor Bárcenas. Quiero decir que esto refuerza lo que es nuestra posición, el acierto que tuvimos con presentar la querella, que por la nuestra todavía no ha declarado Bárcenas, ni han declarado todavía los que pudieron haber recibido recursos, todos y todos los empresarios. Pero Bárcenas especialmente tendrá que ser llamado a declarar para que diga los donativos, si los ha recibido y de quiénes los ha recibido, para que diga si los 48 millones eran la sisa de los donativos y para que diga también si el dinero ese fue el que fue a parar a los sobresueldos de los que hoy están siendo el obstáculo fundamental para que pueda desatascarse el problema de Bárcenas dentro del Partido Popular. Y en el Partido Popular ha creado una división profunda, muy seria en este momento, y se vio perfectamente con la representante de Euskadi, que vino y dijo, mientras unos estábamos en las mesas de los ayuntamientos, temblándonos las piernas por debajo porque podíamos ser objetivo de un atentado en un momento determinado, otros aquí en Madrid estaban haciendo cosas diferentes. Eso significa claramente de que hay dos posiciones clarísimas y entre esas dos posiciones están todos los que forman parte del espectáculo de los sobresueldos y de la supuesta financiación irregular del Partido Popular a lo largo del tiempo y la gente que de otra manera está limpia de ese asunto y que quieren transparencia interna.
pero de cualquier forma lo que esperamos y deseamos es que Bárcenas lo cuente todo, y cuando lo cuente todo ya sabéis lo que venimos diciendo, el Partido Popular caerá, y entonces sí es previsible que pudiéramos tener una convocatoria de elecciones anticipadas, porque con ello caería el Gobierno. Hoy la decisión, desgraciadamente, de que el Gobierno caiga no va a estar todavía ni en las calles, salvo que seamos capaces de potenciar mucho más lo que es la acción social y la acción popular en la calle, sino que está en manos de una persona y que hoy está metida en Soto del Real compartiendo aventuras con el que fue presidente de la COE anteriormente. Concluyo ya con dos cuestiones. En el caso del recurso posible que plantea el Gobierno con el decreto de Andalucía de la vivienda, se ratifica una vez más que quien manda es la banca. Es la misma línea argumental que la que utilizó la carta de la Comisión Europea que le mandaron al Gobierno, donde los argumentos son exactamente los mismos argumentos de la banca. Parece que están escritos con la misma mano. Por tanto, ninguna duda de que los gobiernos, y este Gobierno es un gobierno títere de ese poder financiero de la banca en nuestro país. Dos apuntes y acabo. El discurso que nos viene, pensamos que hay que hacerlo ya en clave europea. Y en clave europea porque las elecciones las tenemos a un año, con, yo creo, dos concreciones. La primera es definir, volver a recordar exactamente que esta fuerza política fue la que contestó el acuerdo de Maastricht frente a muchos, frente a la inmensa mayoría, hasta el punto que nos creó hasta una crisis interna profunda en nuestra organización, y fue el determinante para que nos creara aquella crisis, y después hemos sido los que hemos venido teorizando que Europa sí, pero no Europa así. Y eso lo tenemos que volver a explicar a la gente, porque ahí está el origen de los males, de muchos males que nos pasan ahora. Pero no hay que olvidar una cosa importante en los discursos, y es que tenemos que teorizar sobre nuestra propia crisis, la de nuestro modelo de desarrollo, donde hay responsabilidades directas de los gobiernos de Aznar y de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, porque esa es la que nos ha llevado fundamentalmente a que tengamos el doble de paro de la media de la Unión Europea y de que tengamos la situación de endeudamiento que tenemos ahora mismo y de dependencia de la Troika y especialmente de los inversores extranjeros, de los acreedores que tenemos tanto en la deuda privada como en la propia deuda pública. No olvidemos esta parte de explicación, porque ahí están las claves del porqué del bipartidismo y por qué que el mismo bipartidismo que ha construido esta Europa es el mismo bipartidismo, con la alianza, en este caso, repito, de Convergencia y Unió y algún despistado más, que han sido los que han hecho posible que hayamos tenido un proceso de desarrollo que tanto daño ha hecho y además ha hecho para futuras generaciones en nuestro país. La crisis de deuda ya sabemos que es impagable, está teorizado por la organización, está visto por los órganos ejecutivos y, por tanto, planteamos la renegociación de la deuda desde el punto de vista de la auditoría de la misma. Para eso hay que tener poder, para eso hay que tener independencia económica, esa no la tenemos ahora mismo, pero el pulso se puede echar desde el punto de vista de la lucha contra el fraude y una reforma fiscal progresiva para, con independencia económica, poder tener independencia política. Y concluyo diciendo ya que las cosas urgentes que tenemos, además de seguir formando parte de, porque yo soy de los que piensan que no tenemos que ir a ayudar a, sino que formamos parte de toda la gente que se mueve en este país, porque es nuestra gente, porque somos nosotros mismos, porque nosotros no somos algo ajeno a la movilización, porque estamos entroncados plenamente a lo largo de la historia en lo que es la movilización crítica frente a este sistema en este país, que tenemos, esa es la tarea fundamental, continuar ahí, continuar generando alternativa con toda aquella gente que tiene algo que decir, opinar, pensar sobre lo concreto, y la gente que sabe seguir puliendo, seguir limando, seguir matizando, enriqueciendo nuestra alternativa que tenemos cada vez más programática y concreta. Y además, el elemento segundo fundamental es, tenemos que ir a una conferencia, y está aprobado. No la hemos hecho antes del mes de julio, no era posible por los tiempos, pero antes de cuando llegue el otoño tenemos que ir a una conferencia sobre el Estado federal. Eso es importante y además es muy importante también para las elecciones europeas. Tenemos que ir, la gente tiene que ir sabiendo que cuando Izquierda Unida decimos que aprobamos el derecho a decidir en Cataluña, ¿qué es exactamente lo que estamos diciendo? Democracia, sí. Derecho del pueblo catalán a decidir, sí. Pero ¿qué quiere decir eso? A continuación hay que decir que nosotros defendemos el Estado federal. Y el Estado federal tenemos que decir qué apellidos tiene el Estado federal.
y la gente tiene que tener seguridad jurídica plena con esta organización y seguridad política de que lo que estamos diciendo lo podemos defender en cualquier parte de los territorios del Estado y que lo podemos defender en Cataluña, que lo podemos defender en Madrid y que lo podemos defender en Andalucía y que en todas partes hay gente que se identifica plenamente con lo que es la idea del modelo federal del Estado. Y eso es fundamental. Y además, yo espero que el debate sea rico, que sea profundo, que nos lo tomemos en serio en todas las federaciones, con toda la gente que quiera acompañarnos en este debate importante, pero es muy importante porque estamos hablando en el Estado español, es un Estado como ya conocemos perfectamente, cuando hablamos de alianzas con los partidos nacionalistas o incluso independentistas, alguien habla de zonas del territorio, son palabras mayores, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo sobre todo con el apoyo y la decisión de la base y de la gente que está conviviendo en cada uno de los territorios y que sabe qué es lo que se está haciendo, como nos ha pasado en el caso de Galicia, que hemos sido capaces de llegar a ese acuerdo entre fronteras y hemos sido capaces de entendernos, pero no olvidemos que esto es fundamental para que lo podamos desarrollar en esa idea de proyecto de futuro. Y potenciar las áreas no hace falta que lo expliquemos. Lo conocéis perfectamente, que es clave en esta organización, que las áreas de elaboración colectiva que tenemos es el pulmón fundamental que nos da vitaminas cada día, pero que al mismo tiempo entronca cada día si están plenamente desarrolladas, con lo que es mucha gente que no está dentro de la organización y que hay que seguir con las alianzas programáticas con lo realmente existente. ¿Con quién nos tenemos que aliar? ¿Con quién nos tenemos que unir? ¿Con quién tenemos que trabajar? Con lo realmente existente, con lo que existe, con lo que no existe no es posible. Por tanto, en lo realmente existente, que además plantean políticas antineoliberales, claramente, políticas anticapitalistas, y eso, como lo tenemos suficientemente teorizado en la organización, tenemos que trabajar de una manera nítida y sólida en tejer todo ese conjunto de alianzas que nos llevarán a seguir creciendo. Concluyo con un dato para que os animéis, además de paso. He visto ya 2 o 3 encuestas que cuando le piden a la gente qué recuerdo tiene de voto cuando votó anteriormente, resulta que tenemos más intención de voto en ese recuerdo de voto que el que tuvimos cuando tuvimos las elecciones. Sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Pues que mucha gente ha perdido la memoria y la gente, desgraciadamente también, o por fortuna, se apunta alguna gente a caballos ganadores. Y aunque pudo votar en un momento determinado al PSOE, pues ¿por qué no dice? Pues yo recuerdo, creo que voté a esta gente de Iniciativa en Cataluña o de Izquierda Unida en el resto de España y tal, y es un porcentaje alto. Si a esos de la intención de voto hubieran votado entonces, seguramente que hoy en lugar de 11 diputados teníamos 15 o 20 por lo menos en el Parlamento. Por tanto, eso significa que estamos ganando confianza, además de lo que ya conocéis, que nos visitan las embajadas de los países importantes, porque consideran que a lo mejor algo podremos o tendremos que decir en el futuro de este país, y ese es uno de los mejores barómetros. Buen trabajo, gracias por vuestro trabajo, como siempre altruista, voluntario, constante en defender las ideas y los valores de la izquierda, repito, lo que decía al principio, con nuestras miserias y nuestras grandezas. El socialismo, decía Pedro, que había dicho otro compañero, que ocupaba todas las tardes. El problema de ser pobre es que a la gente que es pobre le ocupa todo el tiempo, y eso es lo más importante.